Vale, pues lo que vamos a hacer es un análisis ABC de clientes y productos que también se conoce como diagrama de Pareto o curva cerrada. ¿Quién fue Pareto? Pareto fue un sociólogo y matemático italiano que como por aquel entonces vivía en 1848, 1923, pues no tenía ni Netflix, ni Instagram, ni Facebook, se aburría y dedicaba tiempo a estudiar y a meditar lo que estaba estudiando. Y llegó a la conclusión de que el 20% de las causas provocaban el 80% de los efectos. Y esta reflexión supuso una gran contribución al mundo de la sociología y la economía. Es decir, estamos hablando de lo que conocemos hoy en día por el análisis ABC. Con este tipo de análisis ABC podemos hacer muchísimos tipos de segmentaciones. Tenemos las segmentaciones ABC de clientes, ABC de productos y si nos vamos, por ejemplo, a los almacenes, podemos hacer también ABC de entradas, de salidas, de stocks, de roturas, etcétera. ¿Qué utilidad tiene este análisis? Es una herramienta sencilla que permite clasificar en función de la rentabilidad. Nos facilita la toma de decisiones estratégicas y para su cálculo vamos a tomar como referencia el volumen global de facturación y calculamos qué porcentaje de ese global ha aportado cada cliente en el caso de un ABC de cliente, cada producto en el caso de un ABC de producto, cada entrada en almacén en el caso de un ABC de entradas de almacén, etc. Para poder realizar el análisis podemos tener como apoyo una guía práctica, digamos, ABC. ¿En qué consistiría esta guía? El 20% de los clientes supone el 80% de las ventas. Estos serían mis clientes A. ¿Y qué tendría que hacer con ellos? Pues unas políticas de fidelización para mantener a los clientes en el grupo A, que no se me escapen al B, cuidarlos, mimarlos, que se sientan valorados para que sigan estando dentro de ese grupo. Sin tener en cuenta este 20%, que es el A, el 40% siguiente supondría el 15% de las ventas. Evidentemente, si están aquí y no están en el A, es porque algo estamos haciendo mal, les estamos fallando en algo, hay alguna necesidad que no estamos cubriendo, no les estamos satisfaciendo en algo. Entonces, habría que investigar qué necesidad no estamos cubriendo para hacer promociones e intentar llevarlos al grupo A. Y el otro 40% restante, sin tener en cuenta el del 20 del A y el 40 del B, serían los que están en el grupo C. Y aquí tendríamos que tener un poco de cuidado. ¿En qué sentido? En que si esos clientes del grupo C estamos siempre hablando de acumulados, ¿vale? Es decir, el grupo A llega al 80, el grupo B llega al 95 y me queda un margen de un 5%. Si esos clientes están muy cerquita de la horquilla del 95%, yo podría hacer algún tipo de estrategia para ver si se suben al carro del grupo B. Pero si ya están muy cerca del 100%, quizás lo que me gaste, el coste de hacer una política de estrategias de mercado para atraerlo, va a ser superior al beneficio que me va a reportar. Entonces, quizás convendría dejarlo como un cliente residual, que si compra bien y si no, pues también, ¿de acuerdo? Si ya nos vamos a nuestro Power BI, sabéis que para trabajar en Power BI nos tenemos que conectar a un origen de datos. Ese origen de datos, los que ya conocéis algo de Power BI, sabéis que puede ser o SharePoint o puede ser Access o un Word o un PDF y en mi caso, o una página web incluso. Yo en mi caso me he conectado a una hoja de cálculo, la que veis aquí. Como esta hoja de cálculo estaba perfectamente estructurada, no he tenido que hacer ninguna modificación en el proceso TL. Lo único que he tenido que decir que me reconociera en la primera fila, que estaría aquí estaría cliente cuando yo me lo traje a mi modelo
y que me la reconociera como encabezado para que me subiese cliente, fecha, línea, categoría y ventas. Esta sería mi tabla de hechos. No es conveniente trabajar con la tabla de hechos. Siempre tenemos que tener tablas de dimensiones para que el modelo sea más rentable. Por eso, yo me he traído también una tabla de dimensiones que es clientes, que también me la traje de una hoja de cálculo. Esta hoja de clientes, ¿qué información me va a dar? Pues me va a dar quién es mi cliente, cuál es la localidad y las coordenadas de latitud y longitud, por si yo después quiero hacer una visualización de mapa, poder localizar al cliente y que me diga exactamente en dónde está. ¿Por qué la longitud y la latitud? Os preguntaréis a algunos. Porque, por ejemplo, si yo solamente tengo que un cliente es de Toledo, a la hora de yo llevarme Toledo a mi mapa, me puede aparecer en Latinoamérica, porque hay un Toledo en Latinoamérica. Entonces tengo que poner la latitud y la longitud para que solamente me aparezca el Toledo que está situado en España. ¿De acuerdo? Y tendría otra tabla de dimensiones que serían los productos. Esta tabla de dimensiones de productos yo la he hecho a partir de mi tabla de hechos. He hecho una copia de la tabla de hechos y en el proceso ETL le dije que solamente me quería quedar con la columna de línea, categoría y producto. Y así me ha surgido pues, otra nueva consulta que yo le he llamado productos y que va a ser la tabla de dimensiones de productos. Como todo modelo, para poder hacer análisis temporales necesitamos una tabla de calendario y yo con DAX he creado esta tabla calendario para poder después hacer análisis temporales. Si ya nos metemos dentro del modelo ABC en sí, aquí yo quiero recalcar que hay varias formas de hacer un análisis ABC. Hay formas, hay soluciones que van a ser más rentables para el modelo va a ser más rentable, va a ser más eficiente, sería mejor la palabra, más eficiente, pero esas medidas las considero un poco complicadas de entender para aquellos que se están iniciando en Power BI, ¿de acuerdo? Entonces, es como a lo mejor cuando estás aprendiendo a conducir no te metes de lleno por la autopista, vas por carreteras secundarias hasta que cojas una agilidad. Entonces, por eso he elegido estas medidas, porque son sencillas de entender. Entonces, aunque hagamos más pasos, al principio, una vez que entendamos bien estas medidas, nos podemos meter en otra serie de medidas. Para el que quiera profundizar en este tipo de análisis y ver otro tipo aparte del que yo voy a presentar ahora, le recomendaría, por ejemplo, un vídeo que tiene Francisco Mulor acerca de los análisis ABC y, sobre todo, los artículos de Russo y Ferrari que hablan siempre de muchas cosas, temas muy interesantes de Power BI y tocan también este tema de análisis ABC. Y, bueno, ya nos metemos en lo que es el modelo, ¿vale? Yo necesito, para el modelo que voy a presentar, crear una tabla en la que me clasifica los clientes por A, B y C, que tenga un límite inferior y un límite superior con las horquillas en las que se va a mover cada cliente. Puedo hacerlo de dos maneras. Uno es especificando datos, es decir, le daría aquí a especificar datos, se me abriría esta ventana en la que por defecto aparecería solamente la columna 1, aquí abajo me tendría un huequecito para poner el nombre a la tabla y si yo voy pulsando aquí en el signo más, voy ampliando hasta las 3 columnas y si pulsase por aquí, podría ampliar hasta las 3 filas que quiero. Columna 1 sería clase, la columna 2 límite inferior y la columna 3 límite superior y ya rellenaría el resto. Otra opción, que es con la que yo me he quedado, es hacer
la misma tabla, pero en DAX. Entonces, si por ejemplo aquí damos a nueva tabla, ya podría escribir este código DAX y automáticamente tendría esta tabla, que es con la que yo me voy a quedar para hacer el modelo. Ya tengo todas las tablas. ¿Qué es lo que necesito? Necesito relacionar las tablas. Como veis, bueno, esta es la que hice especificando datos y esta es la que hice con lenguaje DAS. Y esta es la tabla de medidas. Veis que la tabla de medidas y la tabla ABC no están relacionadas con el modelo y que mis tablas de dimensiones van hacia la tabla de hechos y que la relación es una a muchos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el calendario tengo solamente un 5 de agosto del año 2022. No tengo muchos 5 de agosto del año 2022. Sin embargo, en la tabla de hechos puede ser que tenga muchos 5 de agosto del año 2022 porque haya realizado muchas ventas el 5 de agosto del 2022. Lo mismo me va a suceder con los productos. Aquí solamente tengo un producto que se llame Tetacuarios, pero que aquí Tetracuario me puede aparecer varias veces porque lo vendo varias veces. Igual me pasa con los clientes, que en la tabla de hechos me van a aparecer varias veces, pero en mi tabla de dimensiones de clientes solamente me va a aparecer una vez. Y siempre tenemos que intentar lograr que las relaciones sean lo más parecido a el típico modelo de estrella, que es el que es más eficiente. Una pregunta, sí. María José. ¿Y por qué es tan importante el modelo, para los que somos más legos en la materia, por qué es tan importante este tema de la estructura de tablas? Una de calendario, una de dimensiones y todo esto que tú estás comentando. Porque el modelo es más rentable al final y da menos problemas. Que cuando hacemos modelos de copo de nieve o hacemos modelos en los que las relaciones van por un lado y por el otro, los filtros se pierden. Y de esta manera está muy claro cómo interactúan las tablas a la hora después de poder usar las medidas DAS y hacer filtros. Me ha encantado lo de más rentable porque es un término totalmente financiero. O sea, alguien que fuera estrictamente analista diría que es más óptimo, seguramente. O sea que me ha encantado. Ese es un guiño que te agradezco muchísimo. No te quiero cortar, continúa. ¿Qué medidas vamos a usar? Bueno, la primera de todos, todos los que hayáis estudiado, con que hayáis estudiado 5 minutos de DAS, la sabéis, que es la de ventas. En esa medida, yo de mi tabla de ventas, de la columna donde tengo las ventas, estoy diciendo que me sume esas ventas. La siguiente, como estoy intentando hacer un modelo ABC, tengo que tener ordenados los clientes. Entonces, esa medida me va a ordenar los clientes. De toda la tabla de clientes me va a ordenar los clientes por las ventas de manera descendente. Es lo que va a hacer este ranking de clientes. Es decir, imaginemos que yo tengo Wolframio, que es el que más me ha vendido, y Zinc es el que menos me ha comprado, perdón. Es decir, que yo le he vendido más a Wolframio y menos a Zinc. Wolframio figurará en la tabla de ranking como 1 y Wolframio, pues si son 20 clientes, tendrá el número 20. Es lo que me va, este es el objetivo que persigo utilizando esta medida de ranking de clientes. Si os acordáis de la primera presentación, de una de las primeras diapositivas, cuando hablábamos de la utilidad, decíamos que para poder hacer el cálculo iba a tener que hacer acumulados. Entonces, esta medida me va a dar ese acumulado de las ventas, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es un acumulado? Pues volvamos al caso. Tenemos, por ejemplo, Wolframio, que yo le he vendido 100 y es mi primer cliente. Y tengo un segundo cliente que se llama Cesio, al que yo le he vendido 50. Entonces, bueno, en la columna de si estamos a imaginaros una tabla, en la parte de visualizaciones, si yo me llevo ventas, la medida de ventas, pues me aparecerá Wolframio 100, Cesio 50.
¿vale? Uno debajo de otro. Pero si yo me llevo la medida de acumulado de ventas, Wolfranio va a aparecer por 100, pero Cesio no va a aparecer por 50, va a aparecer por 150. Y el objetivo es que al llegar a Zinc, que es el último de los clientes, el que solo me ha comprado un euro, solamente me ha comprado un euro, que yo le he vendido solamente mercancía por un euro, ese va a aparecer en la parte de acumulado de cliente por el importe total de todas las ventas que yo he realizado, ¿vale? Eso es lo que me va a facilitar esta medida, me va a facilitar ese cálculo. Como tengo que hacer la curva cerrada, que lo veréis después en la demo, tengo que tratar con los acumulados de las ventas. Si Wolfranio, que era el primero, me ha aportado un 15% de las ventas y Cesio me ha aportado un 5% de las ventas, en esa columna aparecerá 15% Wolfranio, 20% Cesio, porque es el 15 más el 5, 20%. Y esta medida es la que me va a facilitar que pueda obtener ese resultado. Voy a tener que de la tabla ABC, donde tengo los límites superiores e inferiores de cada clase, establecer el máximo superior y el mínimo inferior. Y lo consigo a través de estas medidas de DAX. Y por último, tener mis ventas ABC, que me voy a calcular el total de las ventas filtrado y entonces me va a traer los clientes que cumplan esa serie de condiciones, me va a traer las ventas de los clientes organizados que cumplan esa serie de condiciones que yo le estoy diciendo en esta medida.